Bueno, y volvemos a la actualidad deportiva porque ya saben que ha sido una mala temporada de nuestros máximos representantes en el fútbol canario. Descendió el Club Deportivo Tenerife a Primera Federación, lo que le supone además abandonar el fútbol profesional. Y descendió también de Primera a Segunda la Unión Deportiva Las Palmas en una temporada sorprendente por cómo empezó, por cómo continuó tras el cambio en el banquillo y por cómo acabó. Vamos a analizarlo todo con nuestros invitados de esta mañana que ya nos acompañan. Jesús Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fati? Buenos días. Gracias por acompañarnos. También Miguel Ángel Valerón. Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Y también tenemos con nosotros, creo por aquí, a Juan Luis Monzón, compañero de la Radio Canaria. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Fati? Muy buenos días. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Bueno, la primera es fácil. Jesús, ¿por qué ha bajado la Unión Deportiva Las Palmas? Bueno, ha bajado por muchos factores, ¿no? No solo el deportivo. Yo creo que la clave está un poco en el vídeo que veíamos antes, ¿no? En la falta de un proyecto sólido. Yo creo que ha condenado a Las Palmas a cometer una serie de errores a lo largo de la temporada, pero para desgranarlo debería ser un poco más amplio, pero no solo ha estado en el terreno de juego, sino también ha estado en los despachos. Miguel Ángel, ¿cuándo perdió el rumbo? ¿Cuándo dijiste, no escapamos de esta? Bueno, es una pregunta que me hago, sobre todo cronológicamente lo sitúo después de las vacaciones, en ese mes de enero donde la Unión Deportiva Las Palmas comenzó que el rendimiento fue bastante negativo. No sabemos por qué las causas, muchísimas lesiones en el mes de enero, una racha de 12 partidos prácticamente sin ganar, donde el mes de octubre, noviembre y diciembre sobre todo, el equipo había remontado y estaba fuera de los puestos de descenso, pero fue aquel partido del Martínez Valero en una eliminatoria de Copa cuando perdió 4-0, cuando se vino todo abajo, ¿no? Y ahí es realmente donde buscamos por qué fue lo que sucedió, ¿no? Esa mini pretemporada que se suele hacer después de las vacaciones, que probablemente no se ajustó a lo que demandaba la competición y el propio futbolista y causó, bueno, un tremendo, yo creo, a nivel deportivo. Ya no es solamente identidad de juego, sino que el jugador no rindió como se esperaba, ¿no? Juanlu, entiendo que poco más que añadir a lo que han dicho Jesús y Miguel Ángel, estarás muy de acuerdo con ellos. Sí, sobre todo centrándolo, Fati, en el tramo final del campeonato, donde el equipo es que no jugaba nada, o no sabía, más que no jugara nada, no sabía que jugaba, ¿no? Y desde luego tenía un estilo que no era el fiel a la Unión Deportiva Las Palmas, abusaba mucho del pelotazo, era muy fácil hacerle daño, defensivamente eres un equipo muy débil, muy endeble. Y además le faltaba fútbol, además le faltaba generación de fútbol en el centro del campo. Fueron muchas cosas que se unieron para que lo que se veía venir al final se diera. Siéntanse libre, por cierto, de interrumpirse. Yo sé que aquí hay buen rollo, así que no va a haber problema. Para hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Pregunta, pero bueno, voy a seguir por ti, Juanlu. Una pena porque con lo que cuesta ascender, estar solo 2 años, ¿no? En la máxima categoría, eso de que se suele decir, ¿no, chicos? De equipo ascensor, es que duele, ¿eh? Duele mucho, y esta vez ha durado menos que la última vez, ¿no? Que fueron 3 temporadas. Esta vez tan solo han sido 2, que evidentemente nos ha sabido a bastante poco. Y bueno, antes lo veíamos en el reportaje, ¿no? La cantidad de jugadores que se van a marchar, por otro lado, va a ser tremenda, y el equipo va a ser nuevo el próximo curso. Es vital acertar en los fichajes, en los futbolistas que ya están en casa, en la cantera, y que vas a subir al primer equipo, para configurar una buena plantilla, y sobre todo, Fati, el entrenador. Es vital acertar con la figura del entrenador para poder devolver a este equipo a la máxima categoría en tan solo un año. Ese es el reto, ese es el objetivo, y a ver de qué es capaz Luis Helguera. Bueno, pues ya que ha sacado el nombre del tema a la palestra Juanlu, sí que me gustaría preguntarles por ello. Miguel Ángel, nombres para el banquillo. Ha empezado a sonar ya, por ejemplo, el de Miguel Ángel Ramírez, el técnico gran canario. No sé si lo ves una buena opción. Fíjate, Fátima, que para mí es importante conocer tu historia, porque si no estás condenado a repetirla, como se suele decir, ¿no? En los 3 años yo creo que fructífero para la Unión Deportiva Las Palmas, desde el 2000 al 2025, con la llegada, sobre todo en Primera División, con Quique Setién, esos 3 años en los cuales se aplicó ese modelo de cantera, futbolistas que estuvieron en el primer equipo,
con Sergio Cresci, ¿no? Esos entrenadores que fueron capaces de que el 60-70% de los futbolistas, incluso yo creo que estaría en ese porcentaje, fueron de la base, apostaron por esa base con un modelo de juego que se adaptara a la identidad de nuestro juego. Para mí eso es fundamental, más que de dar nombres que tengan un éxito en un currículo, se adapten a un proyecto, a no solamente una lista de intenciones, sino una planificación basada en un modelo, una identidad, y que esa persona genere o lleve o planifique toda la cadena estructural deportiva. No puede ser que Las Palmas Atlético esté por un lado, el primer equipo por el otro, los juveniles por el otro, y trabajan de formas distintas. Yo creo que eso es un grave error, ¿no? El estilo de juego representativo de la Unión Deportiva no se puede más que el estilo de juego, creo que el proyecto en sí, no es por fichar muchos jugadores. Creo que lo que tiene que centrarse Las Palmas es ahora mismo en poner una base sólida del proyecto. ¿Qué quiere hacer el equipo de aquí a 4 o 5 años? No solo pensar en la temporada que viene, porque es lo que le está condenando. Fíjate que en las últimas temporadas ficha 15 jugadores, se van 15 jugadores, ficha 15 jugadores, se van 15 jugadores. Eso no lleva a nada, no es un proyecto. Un proyecto de verdad de club, de que un director deportivo se siente con el director de cantera, con el presidente del equipo y quiera saber en qué camino quiere ir Las Palmas. Y estoy de acuerdo con Miguel Ángel y con Juan, lo tiene que ser con la cantera como protagonista, ¿no? Porque hay que pedir responsabilidades. ¿Por qué la cantera no está participando? O bien se tiene que mirar al director de cantera por no tener preparados a esos jugadores, que yo creo que no es así, o mirar al director deportivo de por qué no se está apostando por la cantera. No pueden ir cada uno de un lado, no se puede traer, es el ejemplo claro, seguramente no, hay jugadores mejores que Pelmar en la Unión Deportiva de Las Palmas, y usted ha fichado a Pelmar en diciembre, ¿para qué? Pero Pelmar, hablo de McBurney, que es verdad que a todos nos gusta su carisma y tal, pero no es un futbolista para primera división porque ha estado 8 meses sin marcar gol. No hay un delantero en el filial que pueda estar ahí para competir a ese tipo de futbolistas. ¿Por qué miramos fuera y no se mira en casa? Yo creo que el proyecto es la clave y en ese proyecto tiene que haber un entrenador que case con el equipo y creo que has dicho el nombre adecuado. Creo que Ramírez Medina es un entrenador que podía casar porque es canario y porque conoce el club desde dentro. Eso en el banquillo, hablaban de esa estabilidad, de los cambios, de los fichajes, de las salidas que ha habido en las últimas temporadas. Tiene pinta de que, como conectabas en ese vídeo, Jesús va a volver a pasar, Miguel. Sí, sin duda. Vamos a ver cuál es el futuro. Yo creo que lo que estaba comentando Jesús es importante para mí, es muy importante conocer tu historia y sobre todo aprender de los modelos que funcionan, ¿no? Ponemos como ejemplo Real Sociedad, Celta, Osasuna, Villarreal, equipos que han estado en segunda división, que han dado un giro de 180 grados y es decir, vamos a plantearnos por qué este modelo de ascensor no funciona. Es copiar ese tipo de modelo. Hay que hacer una estructura, desde mi punto de vista, que han hecho ellos, es trabajar con la base, pero de una forma no solamente para formar, sino para desarrollar jugadores, ¿no? Donde la apuesta tiene que ser importante y el riesgo también. Muchas veces, como tú comentabas, el lateral derecho, los costados han sido uno de los grandes problemas de la Unión Deportiva este año, y que no haya un lateral izquierdo con cierto perfil que pueda cubrir esa línea. Lo comentábamos en la última retransmisión. Si yo necesito en el fútbol evolutivo de hoy en día un lateral izquierdo que me recorra la banda porque tenga que tener un perfil físico, ¿no? Adaptado a esas situaciones donde hoy se juega muy con los carrileros por fuera para tener superioridad numérica en posiciones adelantadas, necesito tener un lateral izquierdo ya a disposición, preparado, desarrollado para que me ocupe esa posición. Un proyecto transversal que puedas tener, pero con el riesgo que no te salga bien. Lo que no puede ser es tener un lateral izquierdo que no es lateral izquierdo y que te juegue en 30 metros y no pase del medio campo, porque eso realmente va a influir sobre tu modelo de juego y sobre tu ideología de juego y sobre lo que tú quieres. Quieres tener un equipo con un juego asociativo. Y otra de las cosas que para mí ha sido fundamental y que nos hemos suicidado de alguna forma es cambiar nuestro modelo a querer ser más vertical. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Los modelos no son yo quiero ser más vertical como si el contrario no jugase. No me voy a estampar de frente con el contrario. Tengo que tener el balón, tener una posesión de un lado a otro, ser más asociativo para atraer, como hizo el Rayo Vallecano el otro día, intentar atraer, donde Iñaki lo había expresado muy bien. Intentaba atraer para luego desajustar y a partir de ahí ser vertical en los últimos metros por delante del 3/4. Vale, eso es fundamental. Miguel Ángel, en los cambios de entrenadores, Carrión y Martínez se parecen como un huevo y una castaña. Entonces, quitas a un entrenador que en teoría has apostado por él porque lo has esperado durante todo el verano, porque has hecho una plantilla, quiero pensar que sí, que has hecho una plantilla para que el entrenador pueda disfrutar de ella, y luego traes a Diego Martínez con una plantilla que no era la que en teoría iba a ser para Diego Martínez, para jugar de una forma totalmente diferente, para defender mucho más, para dejar el balón a un lado.
creo que las cosas se han hecho un poco por impulsos y lo que tiene que centrarse Las Palmas es en ver la globalidad de la que tú hablabas, un proyecto transversal en la que la cantera esté totalmente integrada, como ha pasado en los últimos años. Recuerdo pues la época de Jonathan Viera, de Vitolo, de Javi Castellano, de Tana, con 10, 12 canarios en la primera plantilla, incluso a veces 15, 16 canarios en la plantilla, y eso se ha dejado de lado. Y sobre todo a nivel estructural, tener personal, profesionales, donde hay que invertir parte del presupuesto son profesionales desde el punto de vista académico, es decir, psicólogos, ya no solamente nutricionistas, especialistas en la fuerza, desarrollo, instalaciones, gimnasios específicos, porque lo tiene la Real Sociedad, lo tiene el Celta, se han dado cuenta, donde los filiales tienen que trabajar simultáneamente con el primer equipo, superficie de césped natural para el filial, para desarrollar precisamente esos jugadores. La inversión no debe estar en traer jugadores y pagar por jugadores, se debe ser en las mejores estructuras, donde los filiales tengan casi las mismas, trabajar en las mismas condiciones que el primer equipo para desarrollar, y eso es lo que han hecho estos clubes, intentar de alguna manera enfocarnos en la base, pero de esta manera. Juanlu, te veía sintiendo lo que decían Jesús y Miguel Ángel, entiendo que también vas por ahí, ¿no? La importancia de cuidar la cantera, como nos está diciendo Miguel Ángel. Sí, porque a través de la historia siempre ha sido digamos, el paso adecuado, ¿no? El que ha funcionado y el que tenemos que recuperar, como decían Jesús y Miguel Ángel. Además, yo creo que Miguel Ángel ha dado con la clave. Copiarnos malo, imitarnos malo, todo lo contrario. Y ha dado una serie de nombres, Miguel, que están funcionando de forma fantástica, pues como Osasuna, como Real Sociedad, que sería maravilloso imitar, copiar esos formatos y para que esta Unión Deportiva Las Palmas funcione. Yo quiero pensar que que seguro que sí, en esta cantera de la Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy, por supuesto que hay futbolistas aprovechables para estar en la primera plantilla. Hombre, yo te hablo a nivel personal, a mí me encanta Arturo, ¿no? Me parece un futbolista que incluso viendo en el juvenil se puede saltar ya Las Palmas Atlético y estar en la primera plantilla. O Valentín Pezzolasi me parece un lateral fantástico. Eso es una opinión personal, ¿no? Seguro que en el club evidentemente tienen controlado a todos y se sabe quién puede subir y quién no puede subir, pero bueno, por aportar una opinión personal con respecto a los canteranos que pueden estar en la próxima temporada, pero efectivamente tiene que ser la base rodeada de 4 fichajes, por decir un número, en el que se acierte y que sean los que marquen la diferencia, ¿no? Es que justo estaba mirando para esta tertulia, creo que han sido 6 canteranos los que han debutado los últimos 2 años y de forma testimonial. Sí, muy además, testimonial. los minutos de lo que se suele decir de la basura. Juanlu, repito contigo, no sé si preocupa respecto, por ejemplo, lo que decía Jesús, de esos 14, 15 canarios que habían hace unos años en la cantera, que este año la base no sea esa. Sí, por supuesto. Por este año te refieres a la próxima temporada, ¿no? Porque ya está ya... Claro, a mí me preocuparía mucho que la base no fuera esa, ¿no? Incluso si hay que fichar a alguno que esté por fuera, pues mira, he leído estos días y he tenido la ocasión de hablar con él, a ver qué sucede. Por ejemplo, el nombre de Juanpe Ramírez, que a mí me parecería un acierto tremendo. Ojalá pueda vestir la elástica de la Unión Deportiva Las Palmas. Por tanto, un nombre de los que hemos leído estos últimos días. Ya los que están en casa y los que podamos, en casa me refiero ya que vengan de la cantera y que estén en la primera plantilla, y alguno que otro que puedas captar fuera, como por ejemplo el nombre de Juanpe, tiene que ser la base fati de esta Unión Deportiva Las Palmas en segunda división. Bueno, Juanpe, un central del Girona que hemos visto que ha jugado Champions y toda esta temporada. Otro nombre, porque lo ha sacado Juanlu, ha sonado Jonathan Viera también estos días, incluso ayer creo que se dejaba notar en redes sociales un poquito enfadado. Sí, yo creo que el mensaje va dirigido justo a lo que decíamos, ¿no? Que es verdad que hay veces que se valora mucho más lo de fuera que lo que hay en casa. Estaba de acuerdo en lo que decían tanto Juanlu como Miguel Ángel, ¿no? Que la cantera sea la base y, oye, pues me falta un lateral izquierdo que, oye, no hay un lateral izquierdo específico como yo quiero en la cantera, pues ahí fichas un jugador. Oye, me hace falta un 9 porque es verdad que los delanteros es lo que más se paga en el fútbol, me hace falta un 9 porque no hay un 9 específico, pues ese es al que ficho, no al revés, no fichar 15 jugadores y parchear con la cantera. Lo que hizo Diego Martínez a mí el otro día me enfadó bastante porque en el último partido, cuando ya no te juegas nada, cuando estás descendido, para calmar un poco a la fiera, entre comillas, del público que está criticando, sacas a 2 chavales, que encima lo dejan mal porque los chavales juegan bien. Es que encima dejaron mal al entrenador porque los chavales cumplieron con su objetivo. ¿Por qué no jugaron antes? ¿Por qué los sacas ahí? Pesolesi lo sacas en el 90 contra el Barça, muy bien buscando qué. Es como que ha sido todo con parchear la cantera, ¿no? Y lo que se refiere yo también es un poco a eso, ¿para qué traer un jugador como, y vuelvo al Matt Barney, pero pueden ser otros, pueden ser cualquier jugador que haya, muchos de los jugadores que han fichado esta temporada que no han cumplido, luego cuando las cosas van mal se tira la cantera. Yo creo que Jonathan
creo que se equivoca en la forma, pero creo que el fondo acierta, ¿no? Siempre se critica más al de casa que al de fuera. Al de fuera, cualquiera que venga y aprenda a decir chacho y coma papas con mojo ya nos enamora y ya lo queremos para siempre. Pero hay que ser objetivos. La temporada, y hablaba por ejemplo de Matt Barney, es francamente malo. Un delantero que está cobrando en torno a 2 millones de euros y que no marca en 8 meses, no es una buena temporada. Por mucho que quiera quedarse en el equipo, igual tienes que acudir al mercado a coger otro delantero o apostar por el filial. Tenías a Pau Ferrer, que había marcado 25 goles en el filial y los has mandado cedidos. Yo creo que en ese aspecto se tienen que hacer mejor las cosas. Por incidir en ese nombre, Miguel Ángel, por la historia, por lo que representa una entidad como la Unión Deportiva Las Palmas, Jonathan Viera, ¿crees que puede ser válido para la próxima temporada en segunda división? Sobre todo yo creo que tenemos que enfocarlo más porque esta temporada ha faltado ese liderazgo dentro del vestuario y esa voz dentro del campo, ¿no? Que hubiese venido de miedo, porque el equipo muchas veces, una de las cuestiones que yo he podido palpar durante estos meses donde esas derrotas consecutivas es ser la gestión del miedo. El equipo ha jugado muy agarrotado. Yo entiendo y comprendo y sé la dificultad que tiene jugar en la Unión Deportiva Las Palmas cuando las cosas no van bien, por la masa social que tiene, por la cantidad de espectadores, porque eres el foco de atención, y futbolistas que no entiendan ni comprendan, sobre todo los que han llegado este año de fuera, han tenido que de alguna manera convivir con esa tensión que les ha temblado las piernas y muchas veces no han querido la pelota, porque cuando estás jugando en esa situación al final no te salen, no te fluyen las ideas, incluso cometes errores como bien comenté de Diego Martínez, no sabes si pones jugadores canteranos, sino contra los jugadores del primer equipo, el modelo de juego se te atasca porque no sabes de qué forma jugar y llega un momento en que prácticamente todo se produce un colapso. Por eso es muy importante a nivel psicológico tener esos profesionales para gestionar este tipo de cosas, pero no me cabe la menor duda que, como bien comenta Jonathan Viera, va a ser un jugador más que lo que te pueda dar en rendimiento a nivel deportivo, ya por sus 34 años, 35 años que ya tiene, sino porque necesitamos un líder, además, que a los jóvenes sea de alguna manera complementarnos dentro del grupo. Juanlu, hemos mirado a los jugadores, a la culpa que han tenido, hemos mirado al banquillo y a la presidencia. ¿Qué parte de culpa tiene Miguel Ángel Ramírez también en el descenso este año de la Unión Deportiva? Hombre, la labor de Miguel Ángel Ramírez siempre hay que dividirla en dos facetas, ¿no? Y desde luego su labor económica desde el primer día que llegó es maravillosa, es fantástica, salvo esta Unión Deportiva Las Palmas. Sé que me estoy yendo muy atrás en el tiempo, pero es la pura verdad. En lo deportivo, desde luego, este año ha fallado. Pero no solo él, evidentemente él y la dirección deportiva que encabeza Luis Helguera. No, este año evidentemente no ha sido el correcto, se han equivocado. Pues mira, el nombre que estaba dando Jesús, por ejemplo, no Lee Matt Barney, yo pienso lo mismo que Jesús. La temporada pasada, pues evidentemente con todos los respetos para el futbolista, pasó lo mismo con Soricaba, que ahora tiene que volver. Hay aciertos, hay fallos, pero bueno, cuando un equipo desciende de primera a segunda, evidentemente algo nos ha hecho bien, ¿no? No nos queda mucho tiempo para terminar este tiempo de análisis. Sí que me gustaría, bueno, pues lanzar un mensaje en positivo. Miguel Ángel, la afición ahora estará enfadada, obviamente, por cómo ha ido la temporada, pero seguro que va a estar con el equipo como siempre. Sí, así es. Y yo creo que la afición jamás ha dejado a este escudo, a esta Unión Deportiva Las Palmas, y nunca lo va a hacer. Yo pediría, sobre todo para este año, es que la afición pudiera tener más información de lo que se va a hacer, ¿vale? Que esa información no sea tan oculta. La Unión Deportiva Las Palmas se sustenta por la afición. Si nosotros no reconocemos que el aficionado, el que le paga el abono, el que va cada domingo a ver la Unión Deportiva Las Palmas, es la base fundamental de este club, vamos por mal camino. Entiendo que muchas veces queremos tomar decisiones que todo no se debe saber, pero sí que el aficionado, a mí me gustaría saber cuál es el plan a seguir, cuál es el modelo, como bien comentabas antes, cuál es la hoja de ruta. Y por ello me gustaría que esta Unión Deportiva Las Palmas pudiese manifestarse en ese sentido, ¿no? Jesús. Yo creo que a la afición ya nada se le puede pedir. La afición lo que tiene que hacer es esperar a ver qué le dan, ¿no? Porque ya ha dado mucho, yo creo que durante estos años. Creo que la afición lo que espera es un proyecto sólido, o bien con cantera o bien con cartera, pero un proyecto, como decía Miguel Ángel, sólido, que el club salga y diga, bueno, pues nuestro objetivo es este y este, y ahí vamos a ir, ¿no? Dar bandazos durante la temporada con entrenadores, con jugadores que quieres sacar en verano y no los sacas hasta enero, como es el caso de Singraven, con jugadores que no has podido sacar, como el caso de Marc Cardona, que otro jugador que evidentemente no tiene la calidad para estar en primera división, y seguramente habrá jugadores en el filial mucho mejor, pero sobre todo la afición lo que espera es que haya un proyecto y que alguien le diga
qué es lo que se va a hacer y por dónde Claro. va a ir el equipo. Y sobre todo un proyecto que esté científicamente comprobado, eso, que esto es muy No, eso es pedir importante. mucho ya, Son eso ya- modelos... yo- No, no es pedir mucho, es No, yo estoy de copiar acuerdo los contigo. modelos que han funcionado. Si hay equipos, clubes que han mantenido la categoría en primera división, se han consolidado, y una de las cosas realmente que antes comentábamos, no es lo mismo vender a Moleiro y a Pedri en segunda división con un porcentaje, porque ahora te tiras de los pelos y te rompe las vestiduras de O Álvaro decir Valles que también, que pudiste el vender. Villarreal invierte 40 millones de euros, saca un beneficio de 60 millones de euros porque está en primera división y porque es un club consagrado. Entonces, para mí es muy importante que el equipo tenga una estructura de consolidarse en primera división. Profesionalizarlo también, ¿no? En ciertas partes también hay un poco profesionalizarlo. Consolidar, profesionalizar y bueno, una mejor temporada en lo general para los equipos canarios. Juan Lugo, ojalá el ascenso del Tenerife a segunda y el regreso, la vuelta de la Unión Deportiva a primera. Sí, porque vaya añito, Fati, entre la Unión Deportiva Las Palmas, el Club Deportivo Tenerife, el Unión Sur Yaiza, el Atlético Paso, o sea, se nos ha ido todo el castillo de naipes, se nos ha caído. En amarillo, permíteme expresar un deseo, porque yo soy, como sabes, un fan, un devoto de un futbolista de este equipo, que me parece un futbolista maravilloso, un grandísimo futbolista de primera, el líder, y era el líder de este equipo, como es Kirian Rodríguez Concepción. Primero, recuperarlo para la vida, evidentemente, y luego para que lidere el proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas en segunda, porque es un futbolista maravilloso. Y luego para el resto, empezando por el Club Deportivo Tenerife, faltaría más, por supuesto que sí, que recupere la segunda división, que recupere el fútbol profesional ya lo antes posible, ¿no? Que puedan acertar también en su política de fichaje. Bueno, firmo debajo de ese deseo con Kirian Rodríguez. Muchísimas gracias, Juan Luis Monzón, por estar con nosotros esta mañana. Un placer como siempre. Por supuesto también Miguel Ángel Valerón, Jesús Izquierdo, gracias a los dos. Gracias a ustedes. Y bueno, mucha suerte también para la temporada para nuestros equipos canarios, como decimos. Gracias.